Ya, empezamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a todos los oyentes, a los que están aquí para ver esta tercera edición de nuestra Carta Blanca en línea que estamos haciendo con Floreal cada 2 lunes, ¿no? Primero recibimos a Juan Vicente Córdoba y hace 15 días hemos recibido al productor Luis Ángel Ramírez y hoy nos toca hablar un poco de música y de la relación entre música y cine y tenemos el placer y el honor de recibir a Pascal Guén. Muchas gracias, Pascal, por estar aquí con nosotros. A Pascal, vosotros. compositor de película, francés, pero que radicado en San Sebastián, en País Vasco Español, desde ya un tiempo, muchos años, ¿verdad? Y Muchísimos. muchísimos. Entonces, bueno, o sea, os voy a dejar hablar a los dos, ¿vale? De esta relación que tienes, Pascal, con las composiciones de películas en Francia, sobre todo, y también o sea, tu trayectoria profesional aquí en España. Entonces voy a dejar a los dos, a Floreal y a Pascal, y otra vez gracias a todos los que están aquí con nosotros. Deciros también que tenéis abajo de la pantalla un chat, entonces podéis preguntar, hacer preguntas a Pascal, a nuestro invitado del día, y yo al final de la pequeña charla o sea, que van a tener los dos juntos, yo haré como una recopilación de las diferentes preguntas y pues o sea, dejaremos un momento de intercambios. Así que yo me voy a silenciar ahora mismo y a cortar el vídeo y os dejo los dos. Gracias. A ti, Román. Hola, gracias a ti. Pascal, bienvenido. También le doy la bienvenida a nuestros oyentes. Y efectivamente, vamos a empezar esta conversación. A diferencia de los invitados anteriores, tú tienes una peculiaridad. Es que no naciste en España. De modo que tu No, relación con el cine francés es empieza muy cierto, temprano, es cierto, ¿no? casi diciendo desde la cuna, ¿no? Entonces imagino que esta relación empezaría viendo películas en la tele, incluso antes que viendo películas en el cine. Entonces casi podríamos empezar por ahí, ¿no? De lo que tú recuerdes de tus primeros contactos con el cine, de lo que verías tú en la tele, ¿qué tipo de películas te llamaban la atención? ¿Era por los actores, las películas en sí, un género, o ya muy prontito te llamaba la atención la música, o es algo que descubriste después? Cuéntanos cómo fue tu acercamiento infantil, adolescente. Vale. Vamos a ver, es que hay muchas preguntas en tu pregunta. Primero, sí, como decías tú, yo estoy un poco al revés de vosotros, de otros invitados que habéis tenido, porque mi cultura básica es francesa. ¿Sabes? Y he venido aquí, hace mucho tiempo que vivo aquí y he descubierto la cultura española, catalana, vasca, como algo que era totalmente nuevo para mí, ¿sabes? Entonces la percepción es muy diferente, claro, claro. Yo cuando he venido a vivir aquí ni hablaba español, vamos, he aprendido en la calle. Así que es una cosa muy diferente. Después, con el cine francés, te tengo a ver, que explicar. Yo cuando era pequeño, en mi familia no iban al cine. Y era una cosa, bueno, mi padre era militar y lo que era cultura en general no le apasionaba mucho, entonces no había ni cine. Libros sí, pero y yo estoy de la generación donde llegó la televisión a casa. Yo cuando era pequeño es cuando llegó una televisión en blanco y negro con una cadena al principio a casa. Entonces veíamos ahí lo que nos daban, ¿no? Eh, También había poco cine, pero sí había mucho teatro en directo, por ejemplo. Esto era bastante habitual. Algunas películas de todo tipo, pero muy poco. Yo tenía un acceso al cine muy pequeño. Después, poco a poco, cuando con más años, fui a ver cine o en las salas y después en la televisión también. Es, es, es un contexto particular. Y aparte de esto, que el cine hasta una cierta edad me interesaba más o menos. Iba a verlo, pero tampoco no era una pasión de ir al cine o de cualquier sitio. Eh, Me interesaba más la música, lo mío ha sido siempre la música y lo sigo siendo.
el número uno de mi pasión artística es la música. Incluso ahora, lo que me apasiona es la música en el cine. El cine me gusta mucho, pero pasa en segundo. No soy un especialista de cine, que sí me puedo considerar una especie de especialista de la música. No, tengo más cultura. Pero sí, después, bueno, yo tengo la formación clásica en cine de los pequeños franceses de esta época, que es el cine un poco comercial de Louis de Funès, por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? De familiares, divertidas, y después algunas como Fantomas o algunas cosas de estas. El cine más moderno, más intelectual, lo he descubierto mucho más tarde, digamos, cuando ya era adolescente, incluso adulto, ¿sabes? Pero sí tengo un recuerdo, pero es que no es de cine francés, porque claro, nosotros a la época tampoco veíamos solo cine francés, veíamos cine americano también. Y mi mayor recuerdo toda esta época es el estreno del Libro de la Selva de Disney en los campos elíseos de París, porque he vivido como 6 años en París. Y justo era en diciembre 68, si te imaginas, 68, justo después de todo el año de follón que hubo en Francia en 68. Y entonces mi padre me regaló en diciembre el estreno del Libro de la Selva en Campos Elíseos. Y este recuerdo lo tengo aquí porque es una cosa muy particular, ¿no? Pero es un poco la trayectoria que he tenido con el cine. No teníamos una gran cultura de cine en casa, vamos. Sí, de televisión, sí, de eventos, de lo que pasaba, pero cine de autor, o cine, era un poco familia normal, cine un poco comercial, familiar. Y también había muchas películas donde ponían un cuadrado blanco, no sé si sabes, para adultos. Bueno, no eran películas pornográficas, había contenidos Erótico. no solo erótico, era también de bien ¿No? pensar, era una censura muy fuerte también, porque claro, solo el hecho de pensar que un ladrón era alguien que podía estar bueno, le ponían un cuadrado blanco, ¿sabes? Así que mis padres siempre me decían, a ver si hay cuadrado blanco. Sí, pues fuera. Así que es un poco la... Y entonces, ¿cuándo se dio entonces este otro paso? Gracias al cual tuviste una mirada más atenta, más exigente con relación al cine y quizá también con relación al cine francés. ¿Cómo fue? Fue mucho más tarde porque yo me dedicaba sobre todo a la música todo el tiempo, sobre todo a la adolescencia, donde empecé realmente a entrar en el mundo musical y después en la universidad. Eso que me interesaba. Para mí, el cine era una diversión más. No pensaba hacer música de cine, nunca lo he pensado. Es un accidente, ya lo he dicho varias veces. Pero cuando veías tú alguna película, ¿te fijabas en la música o ni eso? Y esto llegó mucho después. Hasta un cierto momento no me fijaba mucho, ¿sabes? Ujú. Eh, pero hubo como algunas películas donde se me reveló un poco esta especie de simbiosis que puede haber entre el cine y la música. Pero hasta ahí era una cosa para mí lejana, ¿sabes? Que pues sí, venía en la película, música, había cosas que me gustaban, otras que no, evidente. Eh, pero no lo asociaba a mí, ¿no? Era como una cosa externa a mí. Y nunca me imaginé que algún día haría música para películas. ¿Y cuáles fueron aquellas películas que te permitieron unir cine y música? Bueno, hay muchas. Es un poco complicado, pero puede ir desde las películas de Jacques Demy, Ujú. Le Parapluie de Cherbourg o algo así, que a la época no me gustaba absolutamente nada, me parecía horrible. Bueno, tampoco soy mucho de musicales, pero tenía algo que me interesa mucho, y claro, es la música de Michel Legrand, como
cómo hace cantar el idioma, ¿no? Como es realmente hoy es lo que escribe Legrand con el idioma francés y suena de una manera que es el único que suena así. Entonces, ahí pasó algo que no me gustan las películas, pero sí la música me interesa mucho. Y después, más adelante, hay algunas cosas como Jacques Tati, por ejemplo, ya lo he citado muchas veces, que sea mi tío o las vacances de Monsieur Hulot, que me gustaba mucho, ahí algo hay, y después todo el cine policíaca también, las palabras de odiar y todo esto, bueno, pero esto, claro, con más años. Pero... Bueno, creo que un día hablamos de François de Roubaix, Mm, especialmente del Samurái, El silencio de un hombre, ¿no? Cuya partitura te había impactado. ¿Puedes sí, contarnos un poco cómo fue ese encuentro? Y también fue compositor du Vieux Fusil, si mal no recuerdo. sí, película que me encanta, sí, 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 sí. Sí, Ujú. pero, ¿sabes? Yo intento muchas veces quedarme en la plaza del espectador cuando veo una película. Es difícil para mí, porque tengo ya, y con los años es peor, porque tengo la tendencia a escuchar solo la música y a olvidarme, pero me pasa en un restaurante también, ¿sabes? Si ponen música de fondo, mi cabeza va a la música de fondo. Es difícil. Pero intento todavía guardar un poco esta actitud de quedarme como espectador, porque si no, no puedes trabajar después, ¿no? Es imposible acercarte a una película si solo ves el punto de vista de la música. Hay que abstraerse un poco, ver como espectador bueno, esto ha sido un trabajo muy largo para mí, cuando empecé a componer música para cine era más exigente conmigo mismo y con los otros. Vamos, al principio nadie me podía mover un tema de 4 frames sin pedirme permiso, ¿sabes? Era como, ¿cómo? Y ahora he entendido que poco a poco claro, es que no soy la película, soy una pequeña parte de la película. Lo que importa es la película y el trabajo del capitán, ¿no? Del barco. Entonces, esto es lo más importante. Nosotros estamos al servicio de aportando nuestra... El panorama de la música para cine en España ha cambiado mucho entre el momento en que llegaste a España y la actualidad. Sí, 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 absolutamente, sí, Se han sí. producido muchos cambios. ¿Quieres comentar algo con respecto a tu propia experiencia y algo que te haya sorprendido cuando llegaste o algo que hayas asimilado y hicieras tuyo poco a poco? Bueno, es que hay que entender que yo he hecho música para cine solo en España. Bueno, después he hecho un par de películas francesas, pero mi carrera, o llamamos como quieras, es casi básicamente en España. Y bueno, después en Finlandia o en no sé qué. Pero en cine francés he hecho 2 películas. ¿No? Entonces aquí he aprendido todo en una época justo antes del cambio tecnológico de lo que ha pasado con todo el mundo digital. Cuando empecé a hacer cine era todavía como violas y con tiempo y con montajes y con más tiempo de hablar con el director y de probar cosas y todo esto. Esto ha cambiado radicalmente y en su cambio ha implicado un cambio también en los compositores, ¿no? O sea, algunos han sabido adaptarse, otros no. Y claro, bueno, también entre esto y poco a poco el cambio de generación, pues hace que lo que he vivido en los años 85, 90 con el cine y ahora no tiene nada que ver, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Yo he hecho hace poco tiempo, unos años, varias películas sin nunca estar con el director. Nunca estar físicamente con el director. Me ha pasado con 2 películas. Esto es una cosa que para mí era absolutamente inimaginable antes, porque es lo que me gustaba de este arte, es conocer a la gente, estar con ellos, trabajar, no sé. Ahora esto desaparece poco a poco. Curioso, curioso. Pero también había otra cosa, es que lo que decía antes, ¿no? Yo tenía absolutamente cultura hispánica
ninguna, ¿sabes? Entonces, los referentes, incluso referentes musicales, pero referentes de cine, actores españoles, directores, no tenían ni idea de quién eran, vamos. Y me acuerdo de un chiste un poco en esto cuando me llamaron para hacer la película de Víctor Erice, El Sol de Membrillo. No sabía ni quién era. Yo no sabía. Entonces fui a casa de unos amigos que eran cortometrajistas y dice, bueno, me han llamado una productora para un tal Víctor Erice o algo así. Y se quedaron flipados. Dice, pero no saben quién es. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tenía cultura cinematográfica española, nada o casi. Ni referencia musical. Todo lo que es pasodobles, canción flamenca, entonces no tenía ni idea. Entonces, he aprendido, he aprendido en el terreno. Luego, por ejemplo, en tus colaboraciones, ¿crees que algunos directores españoles te han pedido o han esperado justamente que incorporaras alguna connotación española a tu música o nunca se ha producido esto? No, no creo, puede ser incidental en algunos casos, pero nunca he sentido esto. Bueno, yo creo que también me llaman sabiendo un poco a quién llaman, ¿no? Entonces, si quieren un músico, si quieren una música de jazz, no sé qué, no van a llamar a mí, van a llamar a otro. Incluso si quieren música con notación española o flamenca, no me van a llamar a mí. Yo creo que esto ya está asimilado, ¿no? Has mencionado a Víctor Erice, también trabajaste con Mocho de Mendariz en Silencio Roto, tuviste una colaboración más duradera con Salvador García Ruiz, Mm. del que, por ejemplo, una película como El otro barrio me parece muy bonita y un tanto quizá olvidada o no tan comentada como otras. Y a menudo parece ser que te han llamado, no sé si esperando o pensando que pudieras aportar algo que se pudiera calificar de íntimo, ¿no? Con pequeñas formaciones. ¿Es así o no? Sí, seguramente, hombre, yo no lo sé muy bien, pero me imagino que sí. Muchas veces te llaman porque han visto algo o han oído algo, pero bueno, en el mundo del cine en general los directores lo ven, lo ven que les ha gustado o que les parece que puede funcionar con su lenguaje. Está bien, de una parte está muy bien porque, bueno, pero saben un poco dónde quieren ir. La contraparte de esto es que te piden un poco siempre lo mismo, ¿sabes? Y esto para cualquier creador es un poco aburrido. Yo necesito como cualquier creador cambiar un poco, probar otras cosas, intentar hacer cosas, atreverme a hacer retos que no serían lo habitual. Es muy importante. Bueno, En este la verdad es, sentido, Piedra, Ramos Salazar, que era un musical, en parte, era algo distinto, ¿no? sí, bueno, por ejemplo, para mí hacer las canciones de Marisol y todo esto ha sido un reto absoluto. ¿No? Te puedes imaginar cuando me ha dicho esto Ramón y dice, pero tú estás loco, mamá. yo, yo, yo haciendo esto, pero fue muy divertido, fue muy divertido hacerlo, plantearlo como un trabajo particular y acercarme un poco a esto. Es que también el hecho de no tener todas esas referencias con esta música me permite un poco tener excusa para buscar en otro sitio, ¿no? Pero fue muy divertido y aparte que era una locura de proyecto, que Ramón, que también es una película que me parece un poco olvidada y merece mucho más de lo que ha tenido. Leí hace poco una entrevista que le hacían a Bruno Coulet y decía algo que me sorprendió y lo quisiera compartir contigo. Decía que, así como se suele decir que hay actores o actrices que cogen bien la luz, ¿no? Digamos que enseguida la cámara se enamora de ellos, decía, sucede lo mismo con la música. Hay actores o actrices que reciben mejor, digamos, la aportación musical que otros. ¿Te ha pasado algo parecido? Sí, bueno, yo no sé si son actores o actrices o si es la globalidad de la película, la foto, el ritmo, cómo trata la música.
el director. Yo creo que es cierto que algunas películas enseguida notas físicamente que funcionan las cosas, ¿no? Yo hago, por ejemplo, hago mucho, entre comillas, crash test con la música, ¿no? Veo la película, compongo un tema y lo intento poner en varios sitios diferentes para ver si me funciona la magia, un poco la alquimia, como suelo decir. Y es curioso porque si realmente funciona, funciona en varios sitios, incluso sitios que no están previstos para la música, ¿sabes? Puedo coger una secuencia prevista, una secuencia musical en un momento, ponerla en un momento diferente y cuaja. Entonces esto quiere decir que ya se está creando algo. Y esto sí es muy interesante. Yo creo que es un Esto es poco lo que lo... hacía Chabón. ¿Eh? Abuelo decía que curiosamente hay una forma de matemática de la música, que siempre acaba funcionando en algún lugar de la película. No sé si llegarás tan lejos como él, pero él estaba convencido de que había una relación misteriosa entre imagen y música y que la cuestión era encontrar el lugar idóneo para que acabara funcionando. Absolutamente, 100% de acuerdo. Sí. Mm. Y, lo de matemática no creo, pero que sea tanto, pero sí, realmente es esto, vamos, eh, hay una cosa que decía Debussy, hablando de su libretista para la ópera Pelléas y Mélisande, decía que intentaban sincronizar los sueños, ¿no? Era un poco lo que tenía en la cabeza el escritor y lo que tenía en la cabeza el músico, y después era un poco intentar sincronizar esto para que cree una entidad propia, no una cosa más otra, pero otra diferente, ¿no? Yo creo que es muy interesante y cuando lo percibes que funciona y si lo percibo yo, es muy raro que el director no lo perciba, ¿sabes? Estas son cosas que, metafísicas casi. Y para sincronizar aquellos sueños, ¿tú te encuentras más cómodo hablando mucho con el director acerca de lo que quiere o más bien que te deje mucha libertad pues, para empezar a impregnarte de su trabajo? Hombre, sí, me gusta mucho hablar con él. Casi prefiero no leer el guión porque no sé leer un guión bien y prefiero hablar con el director que me explique su película. Pero me adapto a cada persona es diferente. Hay algunos que prefieren mandarte ejemplos, otros te dejan totalmente libre. Hay una parte, la primera parte de cuando te preguntan los alumnos, ¿no? ¿Qué hay que tener para hacer buena música de cine? La primera parte es tener un poco de psicología, ¿no? Para hablar y descifrar un poco lo que te quiere decir el director, porque claro, el director o el montador, o hay más gente que pueden participar, Pero no pero es fácil porque el director no sabe explicar con claridad lo que necesita porque es emocional. claro, y aparte que no tiene formación musical, tiene formación musical. Incluso entre los músicos hablar de música es complicado porque es muy abstracto, ¿sabes? Una música en cosas básicas. El otro día en este estudio pasó, alguien me dijo, una música en menor es más triste, ¿no? Y yo, no, esto no es, esto son leyendas, esto no existe. Entonces, también me pasó con Erice que me pidió música moderna, por ejemplo. Pues música moderna para mí significa una cosa y para él otra, ¿sabes? Él hablaba de postmoderno como Michael Nyman, como este tipo de música. Y yo, música moderna, a la época era el Ligeti, Stockhausen. Entonces, hay que explicarse. Y para esto es hablar. Y lo que hacíamos con Salvador García me gustaba mucho porque hablábamos incluso de otras cosas, ¿sabes? Que no tenían nada que ver con la película. Y de vez en cuando él o yo le decía, mira, ese tema, ¿qué te parece? ¿Sabes? Acercándonos un poco a la materia, eran mensajes subliminales y muchas veces hemos encontrado el lenguaje musical haciendo esto. Es una cosa muy interesante de esta forma de trabajar. Pero bueno, hay otras personas que no son así, que están más cuadrados o que saben perfectamente lo que quieren. De vez en cuando somos artesanos. Si dicen, quiero un zapato rojo de 34 centímetros con... Vale, ¿sabes? También pasa. Artesanos, sin embargo,
al menos en Estados Unidos, y creo que esta práctica va llegando cada día más a Europa, se estila mucho que los directores utilicen música de referencia para su primer montaje y que luego propongan al compositor aquellas músicas previas. Imagino que es bastante frustrante, puede ser una camisa de fuerza. ¿Has vivido esta experiencia Sí, de que mucho, un mucho. director te dijera, mira, tengo la película montada, me gustaría una elegida de Mahler y aquí me gustaría algo de Ligeti y algo aquí más parecido a Ravel, pongamos? Ya. ¿Te ha Sí, sí, pasado? sí, sí pasa mucho ahora y cada vez más. Bueno, es que no sé, todos los músicos del mundo casi dicen que es un horror y lo es porque te limita, es verdad, es que lo he leído de todo. Bueno, hay algunos que ni lo aceptan directamente, pero te imaginas a John Williams con música de referencia para componer, ¿no? A ver qué, a ver quién sale. Pero otros no tan famosos también. Yo creo que es un enorme error que, que puede servir para trabajos un poco alimenticios, comerciales, para ir rápido, pero si no para... Entonces, ¿qué pasa al final? Pues oyes músicas que gente con un poco de costumbre percibe perfectamente cuál ha sido la referencia, porque al final no copias, pero te influye mucho, ¿no? Entonces enseguida lo ves Mimetizas y un poco. papá, este, porque al compositor muchas veces le han obligado, ¿eh? Le han obligado. Yo, si veo que hay posibilidad, intento luchar para proponer otras cosas, ¿sabes? Algo diferente, algo más personal. Y muchas veces lo consigo porque estoy en un terreno un poco diferente. Pero otras veces el director te dice, no, no, quiero esto, la referencia. Pues tiras, para no decir copias. Y nos ha pasado a Ya, todos. Yo ya. creo que todos los músicos que conozco les ha pasado, ¿no? Y cada vez más. Antes era tan complicado hacer esto por el sistema de moviola, de no sé qué, de analógico, era complicado. Entonces te dejaban más en paz. Ahora no duda nadie en pedirte un tema sinfónico con coro para mañana, ¿sabes? Es alucinante. ¿Vos? No, no me gusta. Es que es tan inmediato, parece tan fácil todo. Me ha pasado esto y a otros de mandar un tema así por internet, un tema, ¿no?, con mucho curro y te llama y dices, no, es que no, no lo veo, no me gusta. Para mañana puedes hacer otro. Y dice yo, vale, intentaré, pero es una cosa Claro. increíble. Ah, hay otra tendencia, creo, que también estamos teniendo en España, es a desconfiar cada día más del leitmotiv e incluso del aspecto melódico, ¿no? Que haya como capas. Esto, Sí, sí, tenemos ambos nombres de compositores americanos, no hace falta decir quiénes, que han invadido un poco el mercado desde los años 90 y creo que también en España se está practicando mucho y que sí. en cambio tú te resistes. Si ponemos el ejemplo de una película reciente como La Trinchera Infinita, es muy llamativo que durante la primera media hora no haya música, pero que cuando introduces tú la música realmente cobre una importancia notable. Ujú. Sí, bueno, es una tendencia actual de todo lo que es melódico. Molesta un poco y también he tenido un ejemplo hace poco de esto, de alguien que al final le pregunté, no, pero a ver, lo que te molesta de las maquetas que había hecho es la melodía, ¿no? Si quitamos la melodía, que era el acompañamiento, ahora sí le gusta, ¿no? Y hay bastante casos de esto, el miedo a la música en general, ¿eh? Porque también ahora la música es cada vez más como algo que hay que medir con cuidado. Yo creo que viene sobre todo del miedo a no controlar emocionalmente lo que puede producir la música, ¿sabes? Entonces, y también porque el tipo de cine ha cambiado. Hay también un gran cine con música actual también, pero son tendencias. Y bueno, pues no sé dónde iremos, pero yo
Yo la verdad es que me gusta tanto hacer cosas muy sencillas, melódicas, como otras cosas más complejas, más moderna, música más de, 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 de composición más extrema, pero no es mi natural, no es mi sitio natural, ir por ahí. Pero bueno, Y tu lugar natural cuál sería entonces? no lo sé, no lo sé, lo busco todavía. Lo busco, lo busco, de verdad. De verdad. Es que Porque es son... curioso, porque al mismo tiempo tú has empezado casi trabajando, simplificando, música étnica, con instrumentos inusuales, eh, has trabajado también para el teatro, la folk music también, es decir, que tienes un abanico de propuestas muy amplio y sin embargo, efectivamente, quizá te vayan percibiendo como un músico que ven en una línea más determinada, lo que comentamos antes también, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi sitio natural es la composición de música de concierto, vamos, es lo que más me ha interesado en todo. Yo cuando salí de la universidad quería ser compositor de música moderna o contemporánea, llámalo como quieras, ¿no? De creación musical. Eh, pero vamos, con esto no se vive fácilmente, entonces me apareció, pero me interesaba también como intérprete, tocaba la guitarra con mucha gente, entonces explorar un poco terrenos, aprender cosas. Entonces me fui de lo que has dicho tú, de música folk, étnica, o bueno, ahora se llama étnica, o antes era folk. Siempre me ha interesado mucho, no solo para tocar, pero como músico, interés musical, siempre me ha interesado la música étnica de todo el mundo, porque yo creo que es donde realmente se aprende mucho de la sociedad que está detrás, ¿no? Cuando escuchas música japonesa o música africana de tambores, no sé qué, no es solo la música, que la estructura de la música que se aprende y me encanta, pero detrás de esto hay una estructura eh, como decir, humana, ¿no? Hay cosas que aprendes a través de la música, es el medio más directo para conectarse con el mundo entero. Yo puedo tocar con cualquier músico del mundo sin hablar, su idioma, ¿sabes? Entonces es una cosa muy interesante para esto. Pero también he pasado por un big band de jazz, por grupos de improvisación total. Son experiencias, ¿no? Aprendes como músico, aprendes como compositor. Entonces me pasó mismo en la composición, que cuando me piden 4 veces seguido el tema de Gordos como referencia o el tema de Locu de la Giraffe como referencia, empiezo a pensar, Pascal, hay que cambiar, hay que hacer algo porque si esto va a ser toda tu vida lo mismo y no puede ser. No puede ser. Y aparte que es muy difícil renovarse en un terreno tan limitado. Entonces, yo pedía, cuando me han propuesto, no sé, Plan de Fuga, que es una policíaca, o de atraco, o Merta, que era una película cubana de atracos también, yo estaba encantado. Y sin proponer otras cosas, pero bueno. Imagino que te mantienes al tanto de lo que hacen otros compositores y, por ejemplo, otros compositores franceses que has estado siguiendo desde hace años, ¿no? En algún momento hemos mencionado nombres tan famosos como Bruno Coulet, Alexandre Desplat, hoy día creo que te gusta mucho Philippe Rombi, Armand Amar y quizá alguno más. ¿Nos quieres contar por Gabriel Yaguer? ¿Nos quieres contar por qué los sigues con tanto interés? ¿Qué te aporta la labor de cada uno de ellos? Hombre, tienen todos los que has nombrado y podríamos nombrar algunos más antiguos que han sido muy importantes para mí, como Maurice Jarre, por ejemplo. Eh, Tienen una gran personalidad. Es una música que la reconoces en 4 segundos, ¿sabes? Oyes 4 acordes de alguien y dice, bueno, culo, y le pongo Maurice Jarre. O sea, tienen un carácter personal muy importante y esto me interesa mucho, no tanto para copiarlos, pero para saber los ingredientes para tener esto, ¿no? A ver, cómo es el lenguaje musical de esta gente
que se reconozca tan fácilmente de una pieza a otra. Eh, Era un poco una manera de investigar ¿Y en que qué lo notas? Pascal, ¿en qué lo notas? ¿En la orquestación, en el tempo, en la elección de los instrumentos? ¿En qué aspecto? ¿O sí, puede ser todo? es todo, es una... es muy difícil de describir, bueno, puedes escribir con detalles todo lo que hacen esta gente, pero si intentas hacerlo, no funciona, hay algo más, hay algo creativo, el misterio, ¿no? De lo que está detrás. Y es absolutamente apasionante y empecé a trabajar con esto justamente con la película de Le Coup de la Girafe, ¿no? Donde empecé a pensar de otra forma lo que estaba haciendo musicalmente, diciendo, a ver, ¿cuál de este lenguaje, qué parte de este lenguaje me interesa? Por ejemplo, empecé a usar cosas un poco lo que se llaman repetitivas, ¿no? O minimalistas, pero pues son términos discutibles, para ver cómo me funcionaba un poco, cómo cuajaba todo esto y he descubierto un camino muy interesante a raíz de esto en el cine, en el cine. Entonces, no en la música que hacía, aparte de creación. Y después, curiosamente, todo este desarrollo de este camino musical en el cine me ha devuelto a mi música de creación de concierto esta parte, digamos, una especie de bucle de ida y vuelta entre las cosas. Muy interesante. ¿Y tu quehacer como compositor para música de cine te deja tiempo para componer otro tipo de música, para concierto, por ejemplo, o dedicas casi todo tu tiempo a la música para cine? Bueno, sigo un poco lo que pasa, sabes, que tampoco tengo tanta demanda para rechazar 50 películas, pero cuando tengo tiempo es muy necesario para mí, es vital. ¿No? Yo no puedo solo hacer cine, yo no puedo trabajar solo para alguien. Ujú. Porque está muy bien esto, pero somos una parte del proyecto en el cine importante, menos importante, pero es un todo, ¿no? Eh, yo necesito una parte donde tengo libertad absoluta de lo que hago. Y esto es la música de creación. Cuando me encargan una pieza, hago absolutamente. Nadie me dice nada, ni tengo limitaciones ninguna, menos las técnicas, si el instrumento tiene las notas o no, o mis capacidades creativas y composicionales. Pero nadie me dice, no, este tempo es demasiado rápido, demasiado lento, este color no me gusta, esta trompeta no me gusta. Esto fuera, yo hago, y es vital, vamos, yo no puedo vivir sin esto, vamos. No aguantaría la presión del otro. Que, la música de cine hay mucha presión, mucha presión de creatividad, de llegar a tiempo, de montar todo lo que hace falta. Entonces, hay que respirar. Y para ¿Tienes tú mí, la sensación de que en los últimos años tuviste la oportunidad de trabajar más con el equipo de sonido en postproducción? Porque yo tengo esta sensación, ¿no? De que hay una mayor colaboración entre los distintos puestos creativos y que lo que era el sonido y música eran como capítulos aparte y que ya se tiende a establecer un puente. ¿Tú también lo has vivido o...? sí, absurdo. Yo creo que de una parte los equipos de sonido han invadido, pero no lo digo en mal sentido, una parte del terreno musical, con lo que decías un poco antes, el sound design y todo esto, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Y entonces estamos colaborando más. Y yo creo que también en la música compuesta también integramos más cosas electrónicas, un poco mezclar de lo real con lo electrónico para crear ambientes diferentes, sonidos diferentes. Y también tenemos mucho más en cuenta, pues, cuidar los diálogos, por ejemplo. Yo creo que hay un trabajo enorme que se ha hecho ahí, que viene también a que hemos aprendido cosas que no sabíamos, es que hemos descubierto cosas que no sabíamos y que los otros lo sabían, ¿no? ¿A Es, ti te han pedido, por ejemplo, alguna banda sonora, me refiero a la creación musical, donde incorporaras sonidos o nunca se ha dado?
Sí, 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 en una de creo que en la segunda que hice, Andere Tayul, ¿Ah, sí? Andere Yul, hay una Hace mezcla 30 de, años. ¿eh? Hace más de 30 años. 36. 86. Pues estaba justo al mismo momento trabajando en el laboratorio del grupo musical de Radio Francia. Estaba haciendo un cursillo ahí sobre un aparato de síntesis en directo, no sé qué, no sé cuál. Y integré sonidos que estaba trabajando ahí en la película. Vamos, y era una cosa, es curioso, una película así, era un poco el top del top de lo que se hacía en música electrónica, sonidos muy raros. Esto 86. Sí, sí, siempre he querido hacer puentes entre esas cosas. Bueno, no hemos hablado mucho del cine francés. Sí, no es que me deja llevar, pero vi que eras más propenso a hablar más de música que de... Si hablamos del cine francés también, antes de devolverle la palabra a Romain, mm, ¿con qué películas te quedas tú, no? De forma meramente, no estableciendo un panteón, sino tu gusto hoy día hacia qué directores, qué actores o qué películas te lleva. Hombre, para decirte la verdad, me ha interesado mucho el cine francés hasta una cierta época. Y ahora mismo no me reconozco tanto. Es que hay una parte del cine francés. Bueno, primero, eh, me parece que una gran parte del cine francés es muy parisino. O sea, Francia es muy centralista en esto. Todo el cine está, casi todo, bueno, menos Guédiguian y algunos más, pero está todo en París. Y también el espíritu es a veces muy parisino. Entonces hay una gran parte del cine francés, de comedias un poco locales, y todo eso, que realmente no me interesa mucho. Vamos, que no, estoy un poco harto de este tipo de cosas. Incluso el cine, entre comillas, comunitario para hacer descubrir un poco eso. Yo creo que ya me cansa un poco, vamos. Pero hay otras cosas que, que me gustan, por ejemplo, Jacques Audiard, por ejemplo. Es un cineasta que Recordar que también dio a conocer la labor de Alexandre Desplat. absolutamente. O sea, por ejemplo, esto es un cine que me interesa mucho. ¿No? Hombre, también, ¿Te refieres a películas como Un profeta, de la tiene mi corazón se ha parado? sí, sí. Pero este tipo de cine me gusta y antes hemos mencionado François Ozon. Hay cosas que me gustan mucho. Hay otra parte del cine actual que no me interesa mucho. No me siento eh, pues no es para mí, ¿no? Es que también quizás porque estoy más viviendo más aquí y poco a poco mi cultura ha cambiado mucho, ¿no? También. Es una cosa curiosa, ¿eh? La gente me habla en francés en la calle a veces y naturalmente les contesto en español, ¿no? Es que no me sale. Entonces, yo creo que hay un punto de ahí. Pero también hay mucho más cine fuera también de esto. En Finlandia trabajo pero el cine asiático me interesa mucho. Yo del cine francés, Te quedas más con los clásicos, sí, ¿no? los clásicos y incluso llegando, bueno, hay también películas buenas ahora, no se puede ser totalitario con esto de decir el cine 100%, ¿no? Hay partes que sí, hay películas que sí, otras que no. Pero creo recordar que en algún momento, antes de esta conversación, me mencionaste películas de Tavernier, como La vida y nada más, como Captain Conan, que Sí, por cierto, cuya música fue obra de Osvaldo Andrea, que es un hombre que ha compuesto muy poco para cine, sí, incluso sí, más para televisión y teatro, ¿no? Que sí. fue pues, un acontecimiento el que de forma tan repentina irrumpió en el cine, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué te sentías tan cercano al cine de Tavernier en algún momento de tu vida? Pero no te he oído al final de la ¿Por qué pregunta. te sentías cercano a las películas de Tavernier en algún momento de tu vida?
No, porque me gustaba su manera de contar las cosas. Yo soy muy sensitivo, muy sensorial, ¿sabes? Que no analizo a posteriori, pero a veces veo las cosas y me entran en el estudio porque yo creo que en general, bueno, como dirigen los actores, es muy importante. La manera de contar un poco las historias, qué tipo de historias, me interesa mucho, pero estoy muy abierto a cosas que no conozco, ¿sabes? Incluso hay películas que la primera vez que las he visto no me gustaron y la segunda más, o con el tiempo o con los años he redescubierto algún cine. ¿Como cuál es, por ejemplo? No, lo que te decía, por ejemplo, de Jacques Demy, por ejemplo, Ah, lo he visto hace poco, me ha parecido, me ha parecido todavía para mí, un poco así como, bueno, pero hay cosas que no había visto que he entendido de otra forma, ¿no? Siempre hay algo hay interesante que captar, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de Tati, querido de Tati, porque sí ha sido muy importante para mí, porque, y no tanto, hemos hablado antes de, no aquí, pero nosotros hemos hablado antes de Playtime, ¿no? Que vamos a hablar de esta película. Es una estaba película. previsto, ¿Eh? si no hubiera habido, si no se hubiera producido el confinamiento, el día 30 de marzo habríamos estado conversando en público y se habría proyectado la película Playtime que habías elegido. Sí, Efectivamente. un poco, la elegimos un poco por defecto porque mi elección era Les Vacances de Monsieur Hulot o Mi tío, es una de las dos, pero no podíamos tenerla. Playtime tiene un trabajo musical muy sencillo y no hay gran cosa, pero por ejemplo, una película como Yo también, la ¿Eh? conozco, mi tío es una ritournelle, es una melodía que vuelve y una y otra vez. Esto te iba a decir, pues, por ejemplo, la música de Mi tío de Les Vacances de Monsieur Hulot es muy parecido para mí a lo que hice para Gordos o lo que hice en otras cosas, ¿no? Ajá. Una especie de música muy sencilla, Ujú. muy ritournelle, como dices tú, y que aparece de vez en cuando en el tiempo, ¿no? Así, como no cambia o cambia muy poco. Es una cosa, el trabajo de la simplicidad es una cosa que me interesa mucho con Tati, ¿no? Con cuatro notas lo identificas, ¿no? También, como lo he dicho antes, de los compositores, bueno, en el caso de las películas de Tati no son compositores tan conocidos No. como otros, pero es muy interesante salir un poco del hollywoodianismo global de grandes películas con grandes sinfonías, no sé qué, está bien. Pero hay otra forma de hacer las cosas. Ujú. Y una es esta, la simplicidad. Por ejemplo, pienso en otra película que conocerás seguramente, Tonton Flingueur. Sí. ¿Te acuerdas de esto? De otro género, pues estas especies Más de conocida música. por sus diálogos que por la música y por los Ya, actores. pero tiene un pequeño tema de banjo que es pam, pam, garagaram, pam, pam, cada vez que le pega Lino Ventura. Que es como cosas que te quedas ¡ay, qué interesante! ¿No? Con cuatro notas creas un mundo, ¿no? Pero pasó lo mismo con el tema de Cosma para Le Grand Blanc, con Pierre Richard. Ah, Como ese tema con la flauta sí. de pan, ¿no? Es Sí, algo sí. parecido, es decir, que cuatro notas muy fácilmente identificables. Sí, eso es, sí. Hombre, Cosma para esto es muy bueno también, ¿eh? Bueno, son músicas que corresponden a una época. Está claro que lo que decías antes del leitmotiv y del tema un poco desaparecido, bueno, desaparecido, sí, no, es diferente, ¿no? Si, por ejemplo, el otro día vi otra vez la película esta, Orígenes, ¿no? Con música de Hans Zimmer, que usa la vie en rose, ¿no? Es la única música identificable de la película, es una especie de leitmotiv. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco una especie de fondo permanente y de vez en cuando aparece la vie en rose. Es muy interesante, todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Desde luego. Con el leitmotiv. Yo creo Pero que vamos, ha pasado el no tiempo está de más. volando. Voy a preguntarle a Romain. Sí, claro.
Son menos 10 ya. Voy a preguntarle a Gómez si quiere tomar la palabra. Le cedo el mando. Bueno, gracias a los dos. Muchas gracias, Pascal, Gen, Florian Pelato. No sé, bueno, la verdad, o sea, fue muy interesante ver como este punto de vista, o sea, del compositor, justamente saber todos las facetas del cine, del séptimo arte. O sea, es como muy interesante. Creo que le ha gustado mucho a nuestros oyentes. A ver si tienen unas preguntas. Ahora podéis preguntar en el chat. No sé. Igual, mientras tanto, bueno, o sea, deciros que ya en el Instituto, o sea, hemos abierto de nuevo las puertas, ¿no? Porque ya desde el viernes pasado tenemos cine en presencial, cine de verano, y esto es lo que vamos a hacer cada viernes. Tenemos cine para las 10 con un ciclo con Michel Piccoli, o sea, sobre Michel Piccoli para un homenaje a Michel Piccoli. Entonces estáis todos cordialmente invitados. Y bueno, parece que no hay más preguntas. ¿Cómo, Florian? Un inciso acerca de Michel Piccoli. Me dijiste antes que ibais a programar Milú en mayo, ¿no? No sé Sí, no cuándo. me mayor, realmente. Invito encarecidamente a los oyentes y espectadores a ver Milú en mayo o a volver a verla porque es una comedia deliciosa y creo que muy adecuada para este tiempo Para el veraniego, verano. Una película veraniega, ¿no? ¿Verdad? aunque ambientada en mayo del 68, pero vamos. Ya. Mira, Bueno, igual voy a cerrar esto. Si no hay más preguntas del público. Bueno, otra vez agradeceros a los dos para esta charla muy interesante, de este nivel. un Ah, placer. gracias, bueno, para este ciclo de carta blanca en línea a Jean-Paul Lefebvre. Nos dice merci Pascal y Floral. Jean-Paul, que es nuestro director. Merci Jean-Paul. Es, Y es la primera vez que hago algo con el Instituto Francés en 35 años. Está bien. ya, y bueno, ya ves, espero que no sea la última vez, ¿no? Que sabes que estamos aquí. Incluso tenemos un instituto en Bilbao, ¿sabes? Tenemos una antena allí Sí, en País sí, 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 Vasco. sí, 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 lo sé antes y lo sé. Así Y que vamos. entonces, bueno, muchas gracias a todos. Igual este video estará presente también en YouTube mañana, en el YouTube del Instituto Francés de España. O sea, si queréis volver a ver esta charla, esta conversación entre los dos ponentes. Así que muchas gracias a todas y todos. Y bueno, os deseo una buena nueva normalidad, que hoy es el primer día, ¿verdad? Entonces, nos vemos pronto. Gracias. Bien, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.